Bienvenido gente a otro capítulo de Traders por el Mundo. En la clase del día de hoy vamos a ver Order Flow. ¿Qué es el Order Flow? Para que se pueda comprender de manera sencilla, vamos a recurrir al protegido y al objetivo de la clase de estructura de mercado. Nos vamos a parar en una estructura de H4 bajista, ¿bien? Donde el precio acaba de entregar órdenes en una zona de demanda de interés diario, donde nosotros, en este punto de la demanda, esperamos ver un cambio de carácter en la temporalidad menor que nos indique que la demanda entra al mercado para dirigir el precio al alza. Suponiendo que llegamos tarde a nuestra confirmación porque nada, se desarrolló en London y nosotros operamos Nueva York. Entonces, cuando llegamos, ya no única nuestra alternativa para unirnos al mercado es a través del order flow, porque ya nuestro criterio de entrada se va a haber dado y ya directamente no vamos a poder ingresar donde nosotros tenemos nuestro criterio de entrada, sino que vamos a tener que buscar el order flow para poder ubicarnos en alguna zona de demanda, en este caso, de interés a medida que el precio vaya avanzando. Nosotros vamos a ver cómo desde el choch de temporalidades menores, el precio a medida que se impulsa al alza se devuelve con retrocesos, con el propósito de activar órdenes pendientes en el bajo. Ese suministro que el precio busca en los protegidos para luego quebrar el nuevo alto se conoce como order flow, ya que el precio va respetando la demanda en control, activando nuevas órdenes de compra para continuar su tendencia. Acá hice un dibujito lineal para que lo podamos entender, ¿bien? Nosotros vamos a suponer que el precio síganme el cursor, recuerden. Vamos a ver que acá en este bajo, bueno, acá nosotros estamos en una zona de demanda diaria. Nosotros vimos que el precio vino bajando y se posicionó en una zona de demanda. Y nosotros nos acercamos a H4 y ya vamos a tener el cambio de carácter y ya vamos a tener nuestro quiebre estructural, ¿bien? Nuestro cambio de carácter, imagínenselo en este lado, ¿bien? Acá tenemos nuestro cambio de carácter, nuestro primer quiebre, ¿bien? Con el primer quiebre, el precio directamente absorbe la totalidad del extremo, ¿bien? Como nosotros, vimos en criterio de entrada, hay veces que el precio hace primero una inducción de compra y luego mitiga el extremo. En este caso, vamos a suponer que el precio hizo el cambio de carácter y directamente mitigó el total de la demanda y empezó a reaccionar al alza. Entonces, el precio, a medida que va quebrando altos y va generando altos y bajos cada vez más altos, lo que va pasando es que el precio me va dejando nuevas zonas de demanda. Bien, esas zonas de demanda son los que nosotros vamos a aprovechar para unirnos en el mercado con el order flow. Bien, nosotros sabemos que el precio en una estructura alcista nos va a dar impulsos y retrocesos creando altos y bajos cada vez más altos. Entonces, cuando yo tengo el impulso, síganme el cursor, en el retroceso, en la demanda en control, yo me puedo posicionar en ventas. Puedo abrir una posición ya con la demanda en control. El precio vuelve a tener un impulso y yo puedo volver a tomar una compra en la siguiente demanda en control. Bien, puedo volver a tomar una compra en la demanda que nuevamente ahora se encuentra vigente en el mercado. Nuevamente el precio va a tomar otro impulso y yo puedo volver a tomar una compra en la demanda en control. Entonces yo, bajo el mismo movimiento del activo, puedo abrir varias operaciones en el mercado y aprovechar ese movimiento de manera mucho más beneficiosa, ¿no? Para nuestros profits. Entonces, vamos a ver cómo el precio de repente nos hace un cambio de carácter, entra la oferta en control y lo mismo, empieza un orden de suministro de la oferta pasa a tener el control y nos podemos volver a posicionar en el mercado, en este caso en ventas, a través del order flow. Vemos cómo el precio reacciona, retrocede, nos activa nuestra zona de oferta, reacciona con un impulso, retrocede, nos vuelve a activar la oferta en control y nosotros nos podemos ir posicionando en ventas en las zonas de oferta. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer a través del BIOS de H4 y en M15 vamos a ir viendo también el refinamiento para ver las confirmaciones en M5 y más avanzadamente en M1. Entonces, si yo en M15 tengo mi cambio de carácter bajista, cuando el precio retrocede acá, yo puedo abrir mi operación acá mismo.
bien, con mi stop loss por arriba de este bajo estructural y con mi TP por acá abajo, bien, buscando un 1 a 5. Entonces, lo que vamos a ver es que el precio a medida que va quebrando, que va continuando con su tendencia, sea alcista o bajista, se va autobalanceando con, digamos, la fuerza que esté en control, con la demanda que esté en control o con la oferta que esté en control. Bueno, acá pasamos a un gráfico para que se entienda mejor. Bueno, acá tenemos, síganme el cursor, nuestro cambio de carácter. Bien, estamos en acá en este activo donde vemos nuestro cambio de carácter. Y en esta zona, como podemos ver acá marcada, el cambio de carácter se realizó en nuestra zona de demanda de H4. El precio en M5 y en M1 me confirmaron compras, me hicieron un cambio de carácter dentro de la zona de compras de H4. Entonces, haciendo el repaso, mi zona de compras de alto impacto de H4, que es mi temporalidad del BIOS de la dirección, en temporalidad menor me confirmó con un cambio de carácter alcista, o sea que me confirmó las compras, ¿bien? Entonces yo acá mismo ya directamente puedo empezar a tomar decisiones. Me rompe, fíjense acá cómo nuevamente me hace una inducción de compra, me hace un bajo, no me mitiga ni el decisional y ya directamente quiebra nuevamente el alto. Entonces fíjense cómo me hace una inducción de compra. Acá podemos ver, fíjense en este cuadrado que yo les remarqué, cómo el precio se fue automitigando. Bien. Entonces yo entiendo que el precio desde el extremo que está acá, que es la última vela contraria a todo el movimiento, el precio se fue automitigando. Bien. Entonces yo ya entiendo que acá quedan pocas órdenes pendientes. Si bien entiendo que esto es un modelo de liquidez, como les enseñé, esto es una línea de tendencia que es liquidez, yo también entiendo que el precio, porque se entiende de esta manera en una estructura con confirmación alcista, que el precio desde el extremo que parte tiene un impulso, retrocede, activa órdenes y absorbe liquidez. Impulso, falla, retrocede, activa órdenes, quiebra. Retrocede, activa órdenes, quiebra. Retrocede, activa órdenes, quiebra. Y recién en este punto me hace el quiebre estructural mayor. Bien, recién acá. ¿Por qué? Porque la estructura, síganme el cursor, venía así alto, bajo, alto, bajo más bajo. Bien, todo esto que vemos acá es estructura menor y todo esto que vemos acá es subestructura. Bien, entonces mi cambio estructural mayor está acá. Este es mi chocho. Bien, entonces hasta acá se fue mitigando. Y esta velita, como bien les expliqué en zonas de oferta y demanda, es la que decide quebrar la estructura mayor. Entonces, si esta velita es la que decide quebrar mi estructura mayor, nosotros sabemos que es el decisional de la demanda. Bien, entonces mínimamente vamos a esperar que el precio me venga a tomar órdenes, activar órdenes pendientes en esta zona. Bien, entonces vemos cómo el precio tiene un impulso, retrocede, no llega, me vuelve a quebrar estructura, inducción de compra, lo que vemos acá, retrocede y cuando retrocede, fíjense cómo casualmente activa el decisional. Yo acá tengo mi primera entrada, ¿bien? Pero acá es lo que yo les dije lo que les dije acerca de haber llegado tarde al gráfico. Supongamos que yo ya llegué tarde al gráfico, que todo esto que estamos viendo sucedió en London. Y que yo cuando me senté al gráfico ya lo tenía así, como lo estoy viendo en este momento. Entonces, yo estoy analizando que el precio me hizo una inducción de compra, tuvo un impulso, retrocedió acá, era mi entrada. Esta era mi entrada original, ¿bien? Porque yo esperé el cambio de estructura mayor, inducción de compra, quebró, y acá mismo yo es donde hubiese cargado mi entrada si lo hubiese enganchado en sesión. Pero como no lo enganché en sesión porque llegué tarde al gráfico, porque yo opero en Nueva York y esto pasó en London, continúo y espero a ver dónde me puedo sumar al mercado por el order flow. Entonces yo veo que desde el decisional tiene un impulso, falla en romperme el alto, vuelve a retroceder nuevamente, no me mitiga la demanda en control, este es mi protegido, no me lo mitiga, fíjense que no llega a tocármelo, y fíjense cómo en este espacio chiquitito tengo la vela acá por detrás y esta vela por delante, y tengo este vacío o imbalance o ineficiencia que les expliqué en clase de oferta y demanda. Acá tengo una ineficiencia antes del punto de interés. Entonces, tengo también liquidez o un espacio del mercado por balancear. Tengo esta inducción nueva de compra y este nuevo quiebre, o sea que esta nueva confirmación de compras.
Entonces, yo veo este escenario ya con el precio avanzado y puedo cargar una entrada desde este punto, bien, desde esta última demanda en control, teniendo en cuenta que este punto, para mi punto de vista, es simplemente una inducción de compra. Y vamos a ver cómo continúa el gráfico. Acá podemos ver cómo el precio, nosotros cargando, síganme el cursor, la entrada donde les había comentado, viene, absorbe esta inducción de compra a todos, digamos, estos pececitos que no se dieron cuenta de que el precio de acá no iba a salir, sino que iba a salir justamente de la demanda en control, activa y sale. En esta misma operación tenemos un 1 a 5, chicos, y nosotros podríamos también, de manera profesional y más avanzada, ir por un profit más alto. ¿Bien? Pero bueno, esta es la manera en la cual nosotros nos metemos al mercado cuando llegamos tarde. Bien, como les dije en videos anteriores, en estructura, en oferta y demanda, el order flow es muchísimo más agresivo, más violento, es una manera de operar con mayores fallas, porque recuerden siempre que el precio a medida que va avanzando y va cargando las órdenes de la última demanda en control, con tranquilidad puede siempre regresar a nuestro extremo o a un decisional y nos puede básicamente ir a buscar liquidez por debajo de nuestros stop loss y hacernos perder. Pero también cuando nosotros enganchemos un buen order flow, vamos a poder sacar unos ratios, riesgo-beneficio, donde ahí ya van a decir, wow, no lo puedo creer, porque de un 1 a 5 van a poder empezar a sacar 2 o 3 entradas de ese 1 a 5. Y van a terminar sacando un 1 a 15 o un 1 a 20 de ratio riesgo-beneficio. No quiere decir un 20% de profits, ¿eh? Un 1 a 20 en nuestro plan es un 10% de profits. La realidad es que es digamos, es un escenario magnífico, no siempre pasa, pero a medida que nos vamos experimentando, vamos a tener estos encontronazos con el order flow que muchas veces nos va a ir muy bien y muchas veces vamos a perder mayor cantidad de operaciones en el mismo día. Porque, ¿qué pasa? Con el order flow, lo que yo corro el riesgo es de tocar más stop loss porque me estoy exponiendo más al mercado. Estoy en un mismo movimiento del precio ingresando 2 o 3 entradas con 2 o 3 stop loss. ¿Se entiende? O sea, mi plan de trading no me deja perder más de 3 operaciones en un día. No puedo cargar más de 3 operaciones si ya perdí 3 operaciones en un día. Imagínense que si las cargo todas en un solo movimiento, voy a estar, digamos, apostando todo a ese movimiento y no voy a dar un margen de error o una posibilidad de que el precio haga algo distinto. Pero a medida que la experiencia avanza, es una muy buena herramienta para mejorar los profits. Veamos acá cómo el precio continuó. Bien, entonces acá yo les voy a mostrar cómo me puedo volver a meter al mercado de manera muy agresiva, que acá realmente no lo recomiendo por una cuestión de que vamos a tocar muchos stop loss y hasta que no estén preparados para entender que un stop loss no es una pérdida, sino un aprendizaje, nos va a costar mucho lidiar con ese trauma psicológico. Entonces, fíjense, síganme el cursor, cómo el precio desde donde reaccionó y avanzó, el precio quiebra la estructura mayor. Nuevamente me retrocede con un retroceso pronunciado, ¿bien? Y me quiebra nuevamente. Entonces, yo fíjense que arriba van a ver como un cuadradito rosa que no se llega a apreciar. Esa zona es una zona de oferta de H4 o de H1. Entonces, yo en mi expectativa, como es nuestro plan, yo vengo de una zona de demanda de H4 y hacia dónde me dirijo, hacia una zona de oferta de H4. Vengo de una zona de demanda de H4 y me dirijo a una zona de oferta de H4. Entonces yo estoy esperando que el precio llegue a esa zona que está ahí arriba, que no se puede ver en este gráfico porque no entró, pero yo estoy esperando que el precio llegue a esa línea, a ese cuadradito rosa que tengo ahí arriba. Entonces acá me puedo, digamos, poner súper agresivo y decir, bueno, cargo una entrada más por IOF, que justamente es el expectational Order Flow, es el order. El IOF es Expectational Order Flow. Entonces, yo puedo decir, bueno, me arriesgo al IOF una vez más, ya tengo una entrada cargada y busco otro 1 a 5. Fíjense cómo, como estoy entrando ya en M1, esto ya es una operación de una persona que está avanzada, fíjense cómo entrando en M1 yo tengo un stop loss que no llega ni a tener ni 3 pips en este caso. ¿Bien? Yo particularmente siempre uso entre 6 y 12, 13 pips. No soy de esas personas que usan 2 pips y busca la perfección porque a mí particularmente en mi psicología de trading,
Yo prefiero tener un poquitito más de aire y buscar ratios, riesgos, beneficios más chicos. Pero bueno, cada uno después se va a adecuar la estrategia en base a su personalidad. Yo acá puedo cargar nuevamente una entrada muy arriesgada en mi última zona de demanda en control, que es acá donde lo estoy mostrando con el cursor. Y vamos a ver qué pasa. Nuevamente el precio toca mi zona, casi me saca por stop loss y reacciona. Y saco otro 1 a 5. Y fíjense que como acá era un 1 a 7, no un 1 a 5. Entonces, en estas dos operaciones, yo saqué un 1 a 12. Bien, un 1 a 12. A un 0,50 saqué casi un 5,5, un 5% de mi capital. Bien. Entonces, fíjense cómo el order flow me genera esas posibilidades. Bien. Vamos a seguir viendo para poder entender un poquito más. Fíjense esto. Acá es si yo entro al mercado, perfecto. Entro al mercado, digamos, entro a la computadora en la sesión de Nueva York y me encuentro con que el precio en H4, bien, o sea, perdón, llega el precio en M5, fíjense que estamos en temporalidad de M5, el precio viene en bajada y llega a mi zona de H4 de demanda, que encima yo la refiné en M15, o sea que tengo una zona aún más concreta. El precio en mi zona de H4 de demanda, fíjense cómo en M5, en esta temporalidad en la que nosotros más vamos a utilizar en comienzos, me hace un cambio de carácter muy claro. Fíjense acá, absorción, quiebre, un cambio de carácter ideal. Entonces acá yo ya me puedo empezar a arriesgar con el order flow, o puedo tomar una sola operación y dejarla, o puedo entrar por order flow. Entonces cargo mi primera entrada, la voy a cargar en mi decisional. Fíjense nuevamente acá como el precio último bajo y el precio empieza con, este es el extremo, ¿no? Impulso, mitiga el extremo, impulso, vuelve a mitigar el extremo, impulso. Acá, antes de quebrarme la oferta en control, el precio se detiene, me flipea y quiebra, decisional. Entonces yo entiendo que esta parte está bastante mitigada, es como el ejemplo que mostré anteriormente. Pero ¿qué pasa? Igualmente también esto es liquidez pura. Pero bueno, yo vuelvo a repetir, yo miro siempre las probabilidades, pero en este caso, como yo sé que estoy en una zona de H4 de compras, tengo más probabilidades de que el precio cambie de carácter realmente si me está haciendo la confirmación a que vaya a buscar la liquidez compradora. Bien, yo sé que acá abajo hay liquidez porque todos los que están entrando en compras ponen sus stop loss acá, pero sé que es más fuerte la probabilidad de que suba porque el precio está en una zona de compras de H4. Entonces, eso es lo que hace que mis probabilidades de que el precio suba sean mayores. Entonces, cargo mi primera entrada directamente en mi decisional. Veo cómo el precio viene, tucu, casi llega, no llega a mi punto de entrada porque me hace, digamos, una inducción de compra, pero no mitiga, viene el 50%. Yo acá fíjense que del cuadradito de la vela cargo la entrada del 50%. 50%. Yo siempre utilizo el 50%. Entonces, me da una inducción de compra, o sea, engañándome acá. Viene el precio, se lleva a estos compradores, me activa la orden y arranca. Entonces, una vez que arranca, que me genera, digamos, este quiebre nuevo, que acá tengo un nuevo quiebre, yo ya puedo decir, bueno, listo, ya me confirmó que el precio va a continuar su camino. Cargo otra entrada cuando el precio me quebró acá directamente en la demanda en control, que la demanda en control es esta. Bien, como yo vi que el precio antes de quebrar me falla, nuevamente me crea una inducción de compra. Fíjense que no entro al mercado de casualidad, me vuelve a quebrar. Entonces digo, bueno, tengo una inducción de compra, vuelvo a cargar la entrada, le doy el stop loss en el mismo stop loss que en la entrada anterior. Precio ingresa nuevamente al mercado y reacciona. Ya cuando el precio está en este punto, yo ya estoy adentro de dos operaciones, en profits, ¿bien? Yo cuando me genera este quiebre, yo ya automáticamente paso mi entrada, o sea, mi stop loss, lo corro mínimamente a un 50% de riesgo. ¿Qué quiere decir esto? Que mi stop loss, este stop loss y este stop loss, que yo pierdo el 0,50 por operación, o sea que en estas dos operaciones pierdo el 1%, yo cuando el precio me quiebra acá, yo este stop loss lo paso a la mitad. O sea, pierdo en vez del 0,50 por operación, el 0,25 por operación. Bien. Entonces, cuando pasa eso, el precio quiebra, automáticamente yo tengo dos opciones cuando tengo el precio en esta mecha, ¿no? Que acá imagínense que ahora hay mecha, pero en un momento del precio, cuando no tienen todo lo que sigue a la derecha, van a ver un cuerpo de vela. Bien, después cuando cierra la vela se queda con la mecha, pero ustedes hasta acá van a ver un cuerpo de vela. Entonces, cuando ven este cuerpo de vela, ustedes tienen dos opciones. O cargan la entrada en el decisional, bien, que el decisional, fíjense como el precio desde este impulso llega, reacciona, me deja la velita decisional y lo quiebra.
Entonces, esta es mi decisional de M5. Fíjense cómo puse de alto riesgo. ¿Por qué es de alto riesgo? Porque tengo mi extremo libre. Entonces, yo acá tengo dos opciones. Cargo una entrada en el decisional y una entrada en el extremo. Las dos opciones. Si me toca este stop loss, yo estoy adentro de estas dos operaciones y espero que me activen en el extremo. Bien, porque si no se satisface con la liquidez o con las órdenes pendientes que encontró en el decisional, voy a esperar que vaya al extremo a activar las órdenes. En este caso vemos cómo reacciona el decisional y sigue arrancando. Entonces, el extremo me lo dejó sin mitigar, cosas que pueden pasar. Dijimos en clases pasadas que el extremo te deja muchas veces mirando por la ventana al mercado. Entonces, me reacciona el decisional. Yo en este momento estoy dentro de tres operaciones. Y cuando el precio me logra quebrar, fíjense con el cursor, el último alto con el que yo acabo de ingresar, discúlpenme que como estoy en un lugar donde no veo mucho la pantalla por el sol, no puedo encontrar el cursor, así que sepan disculpar y tener paciencia. A ver, ahí está, acá. ¿Ven cuando yo tengo el precio acá y entro al mercado en este punto, en este decisional de riesgo, cuando el precio me quiebra la estructura, cuando me genera este alto, yo estas dos entradas ya las tengo en break-even, ya no pierdo nada en estas dos operaciones. Bien, esta todavía no, esta todavía la tengo que dejar con el stop loss donde está porque todavía no llegó a desarrollarse nuevos quiebres. Bien, entonces, una vez que yo pongo mis dos operaciones primeras en break-even, continúo con una tercera operación, entonces ya estoy adentro de tres operaciones en el mismo movimiento. Bien, fíjense el order flow, las posibilidades de beneficios que nos da. Entonces, fíjense cómo las tres operaciones que nosotros cargamos, de repente pasaron a estar en profit, pasaron a tener profit de un 1 a 5 cada una. Entonces, yo en estas tres operaciones hice un 1 a 5 en cada una, hice un 1 a 15, hice un 7,5% del capital. Con ese 7,5% del capital, ustedes se tienen que querer retirar del mercado con ganas y alegría. Porque nosotros en esta academia directamente no apuntamos a arriesgar nuestro dinero. Nosotros vamos directamente a las cuentas fondeadas. Y la expectativa, o digamos, o el objetivo de Traders por el Mundo es que se puedan fondear todos con cuentas fondeadas de un capital interesante. Un capital de $100.000, un capital de $200.000, un capital de $300.000. Vayamos más abajo, un capital de $50.000. ¿Bien? Una prueba fondeada de $100.000 tiene un valor de 500, $600. ¿Bien? Con 500 o $600 ustedes hacen el challenge para poder manejar $100.000. Un 7,5% de $100.000 son $7.500. De $7.500, las cuentas de fondeo les dan el 80% de beneficio a los traders. El 80% de $7.500 es muchísimo dinero, no lo puedo sacar mentalmente, pero es muchísimo dinero, 6.000 y pico de dólares, que para un mes en Latinoamérica, en Europa, en el continente que sea, es muy buen dinero. Es muy buen dinero. ¿Por qué buscar ese 30, ese 40% de un capital cuando con un 5% sobre $200.000 hago $10.000 y me quedo con 8.000? Eso es lo que quiero que entiendan y que apunten desde el momento cero que arrancan a estudiar. No, no arriesguen su capital. Guárdense el capital. Solamente inviertan en conocimientos. O sea, inviertan únicamente en aprender más. No les digo que aprendan muchas estrategias porque no sirve. No existe una estrategia perfecta. Todas las estrategias tienen drawdown. Todas las estrategias tienen pérdidas. Ustedes tienen que agarrar una estrategia, dominar esa estrategia, volverse rentables con esa estrategia y automáticamente de ahí en más ir adaptándola a la personalidad de cada persona. ¿Por qué a la personalidad? Porque hay distintos tipos de traders. Está el swing trader, que es el que opera a largo y mediano plazo. Está el intradía, que es el que abre operaciones y cierra en el día, que es el que hago yo. Y está el scalper. El scalper es el que le gusta entrar al mercado 10 minutos, 5 minutos. Es operaciones de muy corto plazo. Eso lo va a definir tu tipo de personalidad. Si a vos te gusta mucho estar en el mercado, si no te gusta estar en el mercado, si podés esperar, si no podés esperar, si sos una persona ansiosa, si no sos una persona ansiosa. Depende de tu personalidad. La estrategia se adecúa a los distintos tipos de traders. Pero eso te lo va a dar el tiempo. Te lo va a dar el tiempo, la experiencia. Mi recomendación es que agarres la estrategia, la domines tal cual como es, que no quieras inventar nada nuevo
Dominá la estrategia tal cual como es, y una vez que la domines y pases a tener un entendimiento macro del precio, y pases a entender el movimiento del precio, ahí ponete a explorar a ver qué tipo de trading te sirve a vos.